Okay, good morning, and thank you for coming. We are going to start again with our second day, and we are going to just read very fast, which is going to be the plan for today. We are going to start with Eduardo, who is, as we said last day, one of the probably the most important scholar in Spain related to the studies of Tolkien, and his presentation is going to be done in Spanish. Okay, so yeah, sorry for the inconvenience if some of you can follow it, but anyway, it's going to be really nice, and Martin will do the presentation after that. Then Thomas Honegger, he's going to be he's just hello Thomas, he's at the back. Okay, and he's going to be the second plenary speaker of the day. Okay, then we will have a coffee break, half an hour more or less, and after that a round table. Okay, with the focus of the main focus of the conference, which is going to be the English. Then lunch, and in the afternoon we are going to have a panel for those of you who are really interested in ideas about how to teach languages using fantasy literature. So it's going to be pretty handy, mainly for your future. Then another coffee break, and we will finish with Miguel, who is also at the back. Okay, last presentation of the day, and that one is going to be also in Spanish. After that, the conference will be finished, and we are going to have a guided tour to the Gothic Victoria, as we said last day, and you are of course invited. You are very welcome to come with us if you want. And finally the dinner, but unfortunately that's going to be just for us. Okay, so that's all. Thank you very much again for coming, and now it's Martin's turn. Muy bien. Ok, como decía Raúl, vamos a hacer esta sesión en castellano, con lo cual pues voy a presentar a Eduardo en castellano. Es una gran alegría que haya podido venir aquí a charlar sobre Tolkien en el día de hoy. No solo porque Eduardo realmente es un gran amigo, pero es también un gran mentor. Eduardo dirigió mi tesis doctoral. Yo recuerdo, cuando estaba preparando la tesis, toparme con su libro, El viaje del anillo, que es un estudio narratológico sobre el Señor de los Anillos, y encontrarme con un texto muy diferente de la mayoría de los textos escritos sobre Tolkien de forma académica, ¿no? Entonces, creo que lo que se veía ahí era una pasión fuera de lo común por la materia, ¿no? Y un compromiso personal con el autor, con su obra, y un gran respeto, ¿no? por lo que consiguió Tolkien. Y lo que muchas personas no entienden todavía, qué es lo que realmente ha conseguido hacer por la literatura inglesa del siglo XX y otras muchas literaturas que han bebido de Tolkien, ¿no? Eduardo es el padre de muchas cosas, no solo de sus hijos, sino que también de todos los que nos dedicamos al estudio de Tolkien en España y también en otros países, ¿no? Debemos muchísimo a su trabajo infatigable. Y ha publicado muchas cosas, la mayoría de ellas en castellano, varios títulos disponibles en Minotauro, que es la editorial que se dedica a publicar a Tolkien en español, ¿no? El viaje del anillo, que publicó en el 2004, creo, salió en Minotauro. Ha hecho también traducciones de ensayos del propio Tolkien, Beowulf, por ejemplo, el ensayo sobre Beowulf, los monstruos y los críticos. Ha traducido también a Tom Shippey, que es el estudioso más importante, probablemente, de la obra de Tolkien en el mundo, el camino a la Tierra Media, este estudio, y otras muchas cosas. Ha editado colecciones de ensayos, hemos editado libros juntos, con lo cual ha sido siempre un placer. Y hoy vamos a escuchar a Eduardo hablar sobre el poder de las palabras y muchas otras cosas, que conociéndole va a tocar muchos temas en el día de hoy, y siempre con esta pasión que le caracteriza. Así que, sin más preámbulos, Eduardo, te cedo la palabra. Bienvenido y muchas gracias por venir. Bueno, es admirable veros a las... ¿Qué hora es? Las 9:30 de la mañana. Esto no ocurre en mi tierra, o en la tierra de la que vengo. Yo vengo del lejano sur, como los hombres del lejano Arad. Bueno, mirad, aunque suene atópico, lo primero que tengo que decir es gracias. Y si mi conferencia de hoy llega a lo que quiero transmitiros, veréis cómo gracias es la palabra adecuada para lo que quiero decir.
porque detrás de lo que ha dicho Martin, que son palabras generosas, yo creo que yo no me veo como el padre de nadie, más que de mis hijos. Entiendo lo que Martin dice, creo que sí que es verdad lo de la pasión. Cuando yo me decidí a hacer la tesis sobre Tolkien, recuerdo la cara de consternación de la gente que estaba a mi alrededor, como diciendo, pero este tío ha perdido el norte, es como si alguien quisiera hacer la tesis en física sobre los sables láser, ¿no? Pues, tema que estaría muy bien. Sabéis que últimamente se ha llegado a descubrir que se puede fabricar un sable láser. ¿Todo el mundo en serio? Sí, pues parece ser que existe la posibilidad de limitar la longitud de la onda, ¿no? O sea que siempre la imaginación va por delante. En el año 1994, que fue cuando yo empecé a trabajar sobre la tesis doctoral en Tolkien, lo que me parecía que había detrás de todo aquello era un malentendido fruto de los prejuicios académicos. Si este congreso hubiera tratado sobre Camilo José Cela, no voy a decir levantad la mano todos los que estaríais aquí, porque bueno, yo sería el primero en levantar la mano para decir que no estaría aquí. No porque no sea un gran escritor, sino porque hay algo que tiene Tolkien que no tienen otros. Y me gustaría hoy que entre todos desentrañásemos la raíz profunda, la raíz incluso, aunque la palabra suene fuerte, metafísica, que hay debajo de las palabras, que hay dentro de las palabras, que tiene que ver con el gusto y con el hecho de que todos estemos aquí hoy, ayer, hoy, ansiosos o por lo menos con ganas de aprender más sobre lo que tenéis detrás de mí, que es lo que los Inklings, lo que Clive Staples Lewis, Tolkien, trajeron a la literatura y al mundo de la literatura desde el fondo de la... Cuando he dicho metafísica ha habido varias caras de decir, ¿ha dicho metafísica? O sea, que no os preocupéis que yo voy a intentar hacer andadero el camino, pero es un camino que tiene algo... A mí me gustaría mostraros de qué modo muchas de las cosas que a todos los que estamos aquí nos han fascinado en el mejor de los sentidos al leer a Tolkien, no sabíamos por qué. Hasta que alguien nos dice, mira, Tolkien te ha capturado y te ha cogido para siempre por esto, por esto y por esto. De alguna manera vamos a desentrañar el camino intelectual, estético, también espiritual, que ha llevado a que pues, un grupo de estudiantes estéis aquí. Supongo que todos habéis leído El Señor de los Anillos. A lo largo de mi intervención me meteré con Peter Jackson, como merece. Me meteré con él en la trilogía del Señor de los Anillos y me meteré mucho hasta el destrozo absoluto con El Hobbit. Así que... y lo haré con conocimiento de causa respecto del Señor de los Anillos porque tuve la fortuna de trabajar con el equipo de guionistas para asesorar a... No solo yo, unos cuantos que estuvimos asesorando a los guionistas en los años 97 y 98. Esto lo dije hace años en una conferencia y una chica dijo, ¿tienes el email de Orlando Bloom? es el nivel, ¿no? O sea, he estado en el guión y la pregunta clave es, ¿tienes un mechón de los cabellos de la peluca de Legolas? Bueno, pues estoy diciendo estas tonterías al inicio porque a estas horas mis propias sinapsis todavía no están conectadas, así que voy a intentar... Bueno, mirad... no sé si habéis leído El banquete de Platón, de 0 a 100. El banquete, el simposium de Platón. Hay un momento en el que Platón pone en boca están hablando Sócrates y Aristófanes cuenta la historia del andrógino. ¿Sabéis quién era el andrógino? Un personaje castigado por Zeus a vivir dividido en dos mitades. Y una mitad busca siempre a la otra. Estaréis familiarizados con esta idea porque ha dado lugar a la famosa historia de la media naranja, ¿verdad? Sabéis que no existe lo de la media naranja, esto lo sabéis, ¿no? Pero es lo que se nos vende por ahí. Bueno, pues la historia de la media naranja está en el banquete de Platón. Entonces Aristófanes busca continuamente su otra mitad. Y el verbo en griego que indica esa búsqueda es el verbo symbalein. Y uno dice, bueno, symbalein me suena a símbolo, claro. ¿Sabéis lo que eran los símbolos en Grecia? En la Grecia clásica el símbolo, los símbola, eran las mitades de un anillo. ¿Ves? Aparece ya el anillo.
Está todo conectado, es una maldita conspiración cósmica. Cuando se establecía un trueque o un contrato comercial, cada una de las partes se quedaba con una parte del anillo, que luego servía como demostración de autenticidad a la hora de cerrar el acuerdo. Esas dos mitades se llamaban símbola en griego. Por lo tanto, lo simbólico, ya desde tiempos presocráticos, tiene un carácter recuperador de la realidad. Cuando decimos, perdón, que Gandalf puede ser tomado como un símbolo de poder, o que el anillo que porta Frodo es un símbolo del poder, ¿qué queremos decir? Que hay un nivel en el que lo que estamos diciendo es metafórico respecto de algo de la realidad. Y al decir metafórico, ¿sabéis lo que significa en griego? Hoy voy a moverme mucho por el griego, por el latín, por el español, por el inglés, porque, bueno, tampoco penséis que sé más idiomas, no sé ninguno más. Me gustaría saber al menos un poquito de euskera, pero solo sé agur y a estas alturas de la conferencia no puedo decirlo porque sería un poco llamativo, ¿no? No me ganó todavía el sueldo. Entonces, lo metafórico es lo que va metaforoi, lo que va más allá del significado inmediato. Voy a poner un ejemplo así un poco cursi. Si tú le dices ahora a alguien, tus dientes son como perlas, ¿sabes? El otro te dice, oh, así no me vas a... eres un hortera, ¿verdad? Pero pensad en la primera persona que dijo eso. La primera persona que le dijo a su enamorado o a su enamorada, tus dientes son como perlas, estaba enamorado hasta el tuétano. Esa metáfora, con el paso del tiempo, ha perdido fuerza, hasta el punto de que a día de hoy nos parece una cursilada, y probablemente lo sea. Pero el establecimiento de una comparación entre la perla y el diente tiene que ver con una aprehensión intuitiva de la realidad, capaz de llegar al núcleo significativo de lo que esa realidad nos muestra. Dicho de otra manera, hay una persona que acabo de conocer que está haciendo un trabajo sobre los árboles en Tolkien. Y ayer venía en el tren y, gracias a Dios, en Miranda de Ebro tuvimos que parar media hora. Y digo gracias a Dios porque el paisaje que se extendía desde mi ventanilla era a todo el mundo mirando la televisión y yo mirando por la ventanilla. ¿Habéis visto Master and Commander? La película de Peter Weir. Hay una secuencia preciosa en la que están todos los marineros a estribor mirando los animales y entonces hay un barrido de cámara y entonces vemos en el otro plano solamente al capitán, al personaje interpretado por Russell Crowe, mirando con su catalejo en otra dirección. Siempre me ha parecido una metáfora bonita, visual, de cómo el que sabe de qué va la historia mira en otra dirección. ¿Os acordáis cuando Elrond en el concilio dice las ruedas del mundo en realidad las mueven las manos pequeñas, mientras los sabios miran en otra dirección? Es que Elrond es sabio y sabe cuáles son de verdad los modos en que la realidad avanza hacia su cumplimiento, ¿no? Nosotros hemos llegado progresivamente a un mundo cada vez más prosaico frente al modo de entender la realidad poética que tenían nuestros antiguos. Decía Chesterton que si fuéramos coherentes hablaríamos como poetas. ¿Qué quiere decir que hablaríamos como poetas? Pues que llegaría un momento en que seríamos capaces de recuperar una mirada originaria sobre el mundo, una mirada en la cual se desplegase casi de una manera directa la aprehensión, la manera de percibir la realidad. Os decía que ayer en Miranda de Ebro yo miraba los árboles y la primera sensación que tenía es que, no sé si habéis estado alguna vez, bueno, aquí sois privilegiados porque tenéis unos bosques alucinantes nada más salir de la ciudad, ¿no? ¿No os ha dado la impresión de que esos bosques están vivos de alguna manera? Todos sabemos que los árboles están vivos, ¿no? Pero me refiero vivos en el sentido de que crear un personaje como Bárbol o de crear unos personajes que son pastores de árboles tiene algo que ver con una parte de la realidad que anhelamos y a la que solo da cumplimiento el arte. ¿Os acordáis? Primera metida con Peter Jackson. ¿Os acordáis? Ay, Dios te bendiga. Estaba pensando en eso justo. Gracias. ¿Os acordáis cuando en la película de
no sé si en la Comunidad del Anillo o en las Dos Torres, creo que en la Comunidad, cuando vemos a Saruman en la terraza de su choza diciendo ¡ah!, gritándole cosas a la montaña, ¿no? O sea, provocando una tormenta que es la que impide que la comunidad atraviese Caradhras. ¿Os acordáis de esto? Muy mal, Peter, muy mal. Los que habéis leído el libro, ¿os acordáis que el libro dice explícitamente, como última línea del capítulo correspondiente, Caradhras los había derrotado? Es la propia montaña la que no permite que pase la comunidad. Y por lo tanto, lo que percibimos, y esto creo que a Andoni le puede ayudar, al menos desde mi pobre punto de vista, lo que percibimos en Tolkien es la conciencia plena de que la naturaleza está viva. Y si está viva, esa sobreabundancia de vida en un tiempo pretérito, en una especie de ucronía, en un momento en el que el tiempo no contaba como cuenta ahora, el propio Tolkien en sus cartas dice que la historia de la Tierra Media, sobre todo El Señor de los Anillos, habría tenido lugar en un tiempo imaginario unos 10.000 años antes de nuestra época, es decir, unos 10.000 años antes de la historia registrada que guardamos. Nosotros, ¿hay gente de historia aquí? Os sonará Sumeria y Egipto, eso por lo menos, ¿no? Las primeras yacimientos que tenemos que atestiguan civilizaciones en la zona del Tigris y del Éufrates, o de la desembocadura del Nilo, pues datan de 7.000 años antes de Cristo, o sea, estaríamos en términos redondos en 9.000, 10.000 años, ¿no? Es decir, el mundo de Tolkien, puesto a situarlo en el tiempo, habría tenido lugar, obviamente no sucedió, no penséis que he perdido la chaveta, Gandalf desgraciadamente no va a entrar por aquella puerta, luego hablaremos de hasta qué punto eso es verdad o mentira, verdad o mentira, no realidad. Voy a procurar que ninguna de las palabras que diga esta mañana sea baladí, sino que todas tengan un sentido y que vayamos, como dice Steve Jobs, ¿habéis visto el discurso de Steve Jobs en Stanford en 2006? Connecting the dots, conectando los puntos unos con otros, para que se vea... mi manera de hablar, como veis, tengo papeles, pero es para disimular. Yo nunca leo las conferencias, pero son como un cuadro impresionista. Voy dando pinceladas con la esperanza de que al final el cuadro completo vaya adquiriendo sentido. Y ese es el desafío. Muchas veces he intentado hacerlo de otra manera, pero después de 25 años me he dado cuenta de que soy incapaz de hacerlo de otra manera. Bien, el mundo está lleno de vida, está lleno de sentido. Supongo que todos estaréis familiarizados con lo que dice Saussure respecto del signo lingüístico, ¿os acordáis? Significante, significado... la cosa más aburrida que te puedes imaginar respecto de la explicación del lenguaje. Para mí el estructuralismo yerra precisamente en esa especie de... en lo que dice lo que dice Gandalf cuando habla con Saruman, cuando rompes algo para ver cómo funciona, has perdido la senda de la sabiduría. Si para mí una palabra es desglosable en significante y significado, perdón, estoy ahí cometiendo un error hermenéutico, un error interpretativo. Dicho de otra manera, ¿hubo un momento en la historia de la humanidad en que el ser humano fuera capaz de designar la realidad de una manera esencial? Es decir, que la palabra dijese la realidad. ¿Habéis pensado alguna vez en esto? Es decir, que esto no fuera botella, micrófono, teléfono, silla, mesa, que las palabras no fueran palabras por convención, sino que hubiera habido un momento de la existencia del mundo en el que la palabra designara, llamase a la realidad, de alguna manera le diera consistencia. Al decir algo, ese algo pasara a ser real. No sé si os gusta Bob Dylan. Cuando Bob Dylan se convirtió al protestantismo, publicó un disco que se llamaba Saved. Y la portada del disco estaba hecha por él. Era una mano que bajaba del cielo y muchas manos que subían de la tierra, ¿no? En ese disco había una canción inspirada en el capítulo 2 del Génesis, que habréis oído quizá, en la que decía que el hombre dio nombre a los animales. ¿Os suena, Bob Dylan? Man gave name to all the animals. ¿Habéis visto? Hasta cantamos ya en las canciones. Pues claro, hay que cantar. Luego hablaremos de las canciones en Tolkien. Al dar nombre a los animales, en la tradición semítica, dar nombre significa tomar posesión. Cuando se dice que el hombre es el rey de la creación en el lenguaje bíblico, quiere decir que dar nombre
No es que estuviera allí Adán. Rinoceronte. Tiranosaurio Rex. ¿Verdad? No. Es una cuestión mucho más profunda. Simbólica. Simbólica. Es decir, en la ascripción de un nombre estaba todo el campo semántico, es decir, todo el universo de sentido que encierra la realidad. ¿Entendéis a lo que me refiero? Cada uno de nosotros tenemos un nombre, ¿verdad? Algunos de los nombres que tenéis vosotros son nombres que yo no he oído nunca, porque son nombres en euskera y yo no los conocía, ¿no? Por ejemplo, uno de vosotros que conocíais se llama Ekaitz. Me parece un nombre precioso. Pero no dejan de ser nombres elegidos pues porque suenan bien, porque eran de mi abuelo, o porque tu padre se llamaba así, tú te vas a llamar así, ¿verdad? Sin embargo, si habéis visto Bailando con Lobos, ¿habéis visto Bailando con Lobos? Bueno, esto es maravilloso. En Granada le digo a mis alumnos, ¿habéis visto Bailando con Lobos? Y la gente me mira como diciendo, este tío, ¿qué le pasa a este tío que baila con los lobos? Os acordaréis que, y esto es algo que ocurre en muchas tribus nativas americanas, ocurría desgraciadamente, se da un nombre al nacer, un nombre en la edad mediana de esa persona y un nombre al morir. Ese nombre designa a la persona. Mi nombre, por ejemplo, Eduardo, es un nombre anglosajón, significa guardián de las riquezas. Y yo cuando miro mi cuenta corriente, digo yo, o me cambio el nombre o pego un pelotazo de la trama Gürtel o alguna mierda de estas. Perdón por la palabra, pero me enerva la basura, como supongo que a todos, ¿no? Entonces, si yo pusiera mi nombre, si yo me pusiera mi nombre, tendría que ver, a lo mejor no sería yo quien tuviera que darme mi nombre, sino tendría que ser alguien de fuera que viniera y me diera un nombre que fuera el nombre adecuado para mí. Si habéis leído la historia de Turin Turambar, os acordáis, ¿no? Cómo él va cambiando de nombre hasta que llega al momento, ¿no? De Turin Turambar Turunam Bartanen. Ese es el señor del destino por el destino dominado. Y después de leer la historia dices, claro, es que no se puede llamar de otra manera. Es la espada negra, sí, pero eso es parte de su hacerse, parte de su compleción. Siempre me he preguntado qué habría pensado Saussure si hubiera leído a Tolkien a fondo, porque creo que le habría derribado absolutamente su teoría del lenguaje. Y en lugar de estudiar a Saussure en el cole, habríamos estudiado a Tolkien. Dentro de poco, como ya no se estudiará literatura en el colegio, al menos mientras esté este ministro merluzo que nos ha tocado, pues hay que recuperar un sentido del lenguaje como designación esencial de la realidad, como referencia poética de la plenitud de sentido que tienen las palabras y por lo tanto de la riqueza y de la necesidad imprescindible de decir las palabras con toda su fuerza, con toda su verdad. Es decir, recuperar el momento de la historia de la humanidad en que la metáfora no existía, en que éramos capaces de decir las cosas y en ese decirlas las cosas se hacían realidad. Voy a poner varios ejemplos del libro. Perdonad. Necesito a Johnny Walker aquí para templar mi voz a estas horas. ¿Os acordáis cuando en el capítulo 3 del Señor de los Anillos Frodo saluda a Gildor Inglorion y le dice: una estrella ilumina el momento de nuestro encuentro? ¿Os acordáis? No le dice como nosotros, ¿no? Tío, como hacemos, ¿no? O como me pasa a mis alumnos en la clase de las 8:30, algunos alumnos entran, buenos días, y es una especie de sonido orco que sale de... Interpreto que a esas horas de la mañana hablan la lengua negra de Mordor, ya luego a lo largo del día van abriéndose al common speech, a la lengua común, y ya poco a poco, alguna vez incluso alguna palabra élfica de sus bocas, ¿no? Pero para la primera hora de la mañana es Grishnak, es un poco como palabras de orco. Pero tú imagínate que llegas a la cafetería aquí, ¿verdad? Y le dices al de la cafetería: una estrella ilumina el momento de nuestro encuentro. Ponme un café con leche. Claro, tú imagínate la cara, ¿no? Es decir, y claro, todos nos reímos, ¿no?
¿Cuál es el problema? Es un problema cultural. Nosotros hemos llegado a un prosaísmo, a una civilización tan prosaica, que un saludo de esta profundidad, es decir, que una estrella, literalmente en élfico dice, o mentielbo, arroja su luz sobre el momento de nuestro encuentro, ¿no? Otra de las expresiones élficas para desear buena fortuna es Anar kalubat yana, que el sol ilumine tu camino. Vaya bien, vaya bien. Manolo. ¡Hala pues! ¿Verdad? Claro, uno dice, cuando Tolkien decía que la historia de la humanidad era la historia de una progresiva decadencia, tenía toda la razón, ¿no? O sea que a veces saludamos e utilizamos el lenguaje a la altura de lo que somos, o quizá a menudo todo lo contrario, a la bajura de lo que somos, ¿no? No hay más que ver en... ¿Habéis visto, supongo que os gustará el fútbol a muchos, cuando en lugar de estar viendo el campo desde lejos, el árbitro toma una decisión polémica y entonces tenemos un primer plano en el que se ve al árbitro, varios jugadores diciéndole que se ha equivocado, otros diciéndole que no se ha equivocado, que Cristiano Ronaldo es un jeta, y en el fondo se ve siempre a gente acordándose de toda la familia del árbitro en función de la decisión que ha tomado. Es decir, ese tipo de utilización del lenguaje para lo más alto y para lo más despreciable, para decir la verdad o para intentar engañar. Es decir, la perversión del lenguaje, el pervertere, la perversio, significa una versión de la realidad mentirosa. Eso significa pervertir. ¿Un pervertido quién es? Alguien que ha cogido la realidad y la ha twisted, la ha retorcido. Voy a poner un ejemplo que os va a gustar. Esto yo lo aprendí de Tom Shippey, que sí que es el padre de todos los que nos dedicamos a Tolkien. Bueno, supongo que el padrino, pero el padre es el propio Tolkien. La palabra espectro, el espectro del anillo, ¿sabéis cómo es en inglés? The Wraith. Wraith viene de la palabra wrath, que significa ira. Interesante lo que las palabras esconden, ¿verdad? Vosotros pensad cuando estáis airados. Cuando uno se enfada, y se enfada mucho, lo que ocurre normalmente es que el reflejo somático de esa emoción es un retorcimiento. Esto que los estúpidos políticos llaman crispación. ¿Crispación? Te voy a demostrar yo la crispación. Ven para acá, mano. Ven para acá, Mariano, que te voy a crispar yo. ¿Entendéis? Crisparse significa un retorcimiento de nuestro espíritu. Ese retorcimiento de nuestro espíritu, en tanto en cuanto somos una unidad de espíritu y cuerpo, se manifiesta en nuestra manera de entender. De la misma manera que la risa produce un retorcerse, ¿verdad? Y una iluminación del rostro, yo lo estoy viendo en vuestras caras, aun siendo tan temprano. De la misma manera, decir la mentira, no dar cuenta de la plenitud de sentido que tiene la realidad, eso da lugar a una perversión. Por lo tanto, la fuerza de las palabras, la verdadera plenitud de las palabras, está en su capacidad para decir todo lo posible sobre la realidad. Muy bien, esta era la introducción. ¿En serio? Pensaba que estábamos ya en el capítulo 2. No, esta era la introducción. ¿Qué tiene que ver esto con Tolkien? Pues mirad, a mí me gustaría que entendiéramos hoy todos que cuando Tolkien utiliza la invención, lo que distingue a Tolkien de todos los demás mundos llamados de fantasía es que Tolkien no inventa argumentos. Lo importante en Tolkien no es la trama, no es la fábula en el sentido aristotélico, no es el mitos como relato. Sabéis que la palabra mitos en griego tiene cerca de 30 significados distintos. Lo mítico en Tolkien no es Frodo, pues es un hobbit que vive en la comarca al que le cae la suerte o la mala suerte de ser el portador del anillo, entonces tiene que llevarlo, le acompañan 8 compañeros. No, eso es el argumento. Lo importante en Tolkien no son los argumentos, lo importante en Tolkien, la clave de todo, la clave que sostiene el arco de su invención mitológica, son los idiomas. Tolkien llegó a dominar en su vida 20 idiomas. 20.
Así que ánimo a los que estamos ahí con el C1. Forza. 20 idiomas. Pero no contento con ello, dijo, venga, voy a inventarme otros, hombre. Y se inventó otros 5. De esos 5, 2, el alto élfico, el Quenya, y el Sindarin, son 2 idiomas que precedieron a la invención mitológica. Es decir, fueron el armazón estético sobre el cual construir luego una historia en la cual esos idiomas adquiriesen coherencia. ¿Se entiende? Yo me imagino que aquí en el País Vasco hay una mitología, ¿no? Tendréis una mitología, me imagino, que me gustaría conocer. Pero me gustaría conocerla, supongo que en euskera. Porque habrá palabras cuyos matices semánticos solo son asequibles y comprensibles en la medida en que proceden de una raíz que tiene que ver con esta otra palabra que antiguamente significaba esto. Sois estudiantes de la antigua filología. Ahora se llama grado de estudios ingleses. Tú fíjate qué prosaicos nos hemos convertido. Ya no, ni siquiera sois filólogos, sois graduados en estudios ingleses. Mucho más aséptico. Si fuerais filólogos, y esa es el ansia de los que os damos clase, convertiros en filólogos, seríais amantes de las palabras. Y no solo de las palabras, sino que os enamoraríais de lo que las palabras quieren decir, de lo que significan. Voy a poner un ejemplo que os va a gustar y que es un acierto de Peter Jackson en El Hobbit. Fíjate tú, qué magnánimo estoy esta mañana. Magnus animus. Cuando Gandalf llega a ver a Bilbo por primera vez en El Hobbit, ¿os acordáis que, si lo habéis leído en inglés, el libro, Gandalf, cuando Bilbo le pregunta quién sois, antes de decirle buenos días, ¿os acordáis, no? Utilizas para muchas cosas el buenos días. ¿Qué quieres decir? ¿Que es un buen día o que es un día para ser bueno? Y dice todo eso a la vez. Es un tío gallego, Bilbo Bolsón. Pues Gandalf dice, I am Gandalf, and Gandalf means me. O sea, yo soy Gandalf y la palabra Gandalf me significa. ¿Sabéis lo que significa Gandalf? Gandalf significa el elfo de la vara, más o menos, en antiguo nórdico. Cuando uno lee el Silmarillion se da cuenta de que el origen de Gandalf obviamente no es simplemente una figura odínica, no es una figura parecida a Merlín, como en el imaginario intergeneracional puede parecer, sino que su nombre lo designa como lo que es. I am Gandalf, and Gandalf means me. Yo no puedo decir I am Edward, and Edward means me, because Edward doesn't mean me. No, mi nombre no significa lo que yo soy. ¿Entendéis a lo que voy? Sin embargo, en el caso de Gandalf, la palabra es él. Cuando mucho después Gandalf aparezca en el capítulo 5 del libro quinto como Gandalf el Blanco, ¿os acordáis que dice, ahora soy Gandalf el Blanco? Cuando dice, le llaman por primera vez Gandalf, Legolas, Gimli y Aragorn, y dice el texto que Gandalf, como recordando en las brumas de su memoria, dice, Gandalf era una palabra que hace mucho que no oía. Dice, sí, yo era Gandalf. He aprendido muchas cosas que no sabía y he olvidado muchas cosas que creía saber. Interesante, ¿eh? Lo que es la verdadera sabiduría. Si de alguna manera Gandalf el Blanco ya no es Gandalf. Y aunque seguimos refiriéndonos a él como Gandalf, los elfos lo llaman Mithrandir, literalmente el que camina envuelto en plata. Qué bonito, ¿eh? El que camina envuelto en plata. Para los enanos es Zarkun, para los jinetes de Rohan es ¿verdad? El cuervo de la tempestad, el peregrino gris. Al este nunca voy. ¿Os acordáis? Cuando Gandalf habla de sí mismo, al este nunca voy. ¿Qué tendrá el este? Que Gandalf nunca va. Este es muy de Tolkien, ¿verdad? De repente, al este nunca voy. Y ya todos los lectores de Tolkien, que habrá en el este? Hay que montar aquí un concurso de relatos breves sobre por qué Gandalf nunca va al este. Y entonces, en la Tierra Media, cada uno de los que viven allí tiene una manera de referirse a la realidad que aspira a designar la realidad en toda su plenitud. Voy a poner un ejemplo. Cuando Aragorn dice, yo soy Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur. A que ninguno de nosotros nos presentamos así. Soy María, hijo de Manolo,
y nieta de Eustaquio. Porque no nos importa el linaje. Hemos llegado a un punto en nuestra vida, en ese prosaísmo exponencial al que pertenecemos, en el que la línea de nuestro linaje ya no es importante. Esto es algo que ocurre a partir sobre todo de la Ilustración. Ser hijo de quien seas es algo que ya, bueno, esto lo pone en tu carnet de identidad. Y por lo tanto no es algo relevante. En el caso de, en la Tierra Media, ser hijo de determinada persona o pertenecer a determinado... ¿Os acordáis cuando Aragorn revela quién es en el concilio de Elrond y Boromir se cae del guindo? Caramba, esta es la espada quebrada, ¿no? Este es el sueño simbólico que yo tuve, tiene respuesta aquí, ¿verdad? Sueñas con alguien y de repente lo tienes delante. La realidad se hace personificación. Las historias, ¿os acordáis cuando Éomer se encuentra con Aragorn y los 3 cazadores en las llanuras de Rohan? Éomer, la reacción de Éomer dice, las leyendas brotan de la hierba. Y le dice a Aragorn, es que el verde de la hierba es tema más que suficiente para una leyenda. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Por qué la hierba es verde? En Sierra Nevada, yo vivo en Granada, y Sierra Nevada pone a prueba todos los días, cuando el sol se pone, la afirmación de que la nieve es blanca. ¿Os acordáis cuando íbamos al cole y decía adjetivos explicativos y especificativos, ¿no? Pues la nieve es blanca. Pues la nieve no es blanca. El físico te dirá, no, eso depende de la longitud de onda, ¿no? Los colores, tal y cual. Déjate de historias. Es que la propia longitud de onda es un milagro. Y los matices que va adquiriendo la nieve a medida que el sol se va poniendo o a medida que el sol se va alzando, que en realidad no se alza ni se pone, es un movimiento cósmico. Es que todo forma parte de un milagro. Y nosotros con el lenguaje, con esa pobre chispa del lenguaje, intentamos dar cuenta de la sobreabundancia de sentido que tiene la realidad. De manera que decimos la nieve es blanca, pero cuando llega el atardecer la nieve es malva, y luego la nieve es violeta, y al final la nieve es naranja, y al final la nieve es oscura. Para volver a ser blanca al día siguiente, si tenemos la fortuna de volver a amanecer a un nuevo día. ¿Entendéis a lo que voy? No se trata de que el lenguaje se convierta en etiquetas, que es lo que los estructuralistas querían. No se trata de decir esto es esto. Esto puede llegar a ser un montón de cosas. Para Tolkien esa era la base de su invención mitológica. El modo en que un lenguaje inventado alumbraba necesariamente un mundo de sentido, un mundo metafórico, un universo completo en el que interrelacionaban unas cosas con otras. ¿Se va entendiendo por dónde voy? Me interesa mucho, si es que no, decidme que no, no os preocupéis, ¿eh? Me interesa mucho que entendáis esto bien porque está en la base de una comprensión plena de por qué Tolkien no tiene nada que ver con Harry Potter, nada que ver con Juego de Tronos, absolutamente nada, de hecho, nada que ver con lo que llamamos literatura fantástica, y no te digo nada con lo que en las librerías está junto a Tolkien. Cuando dices, ¿tenéis los libros de Tolkien por aquí? Entonces vas y te dicen, sí, están allí, en ciencia ficción, fantasía y terror. Me dan ganas de decir, terror es lo que me da, que me los tengáis allí puestos. Terror me da. Pero a que tenéis esta experiencia, ¿dónde está Tolkien normalmente? Tolkien está mezclado con todo lo mismo. Ahí está, venga, ahí Edgar Allan Poe, ahí Isaac Asimov, las crónicas de Dragonlance. Y uno dice, come on. ¿Por qué? Pues porque somos herederos de una tradición cultural que ha ido a menos. Esa tradición cultural, desde mi punto de vista, arranca en el siglo XIV con el nominalismo, con Guillermo de Ockham, sobre todo con Duns Scoto. Es completada a peor por Descartes, recibe otra vuelta de tuerca a peor con el empirismo inglés del siglo XVII y recibe ya el golpe de gracia con la Ilustración. ¿Por qué? Porque la Ilustración eleva a categoría epistemológica de conocimiento el hecho de que solo podemos conocer con certeza lo que nos dicen nuestros sentidos. Berkeley llega a decir que ese es percipi. Solo puedo afirmar la existencia de aquello que percibo. Si yo ahora saliera de la sala y no os oyese y no os viese, no podría afirmar
desde el punto de vista epistemológico que estáis en esta sala. Y todos diréis, joder, Berkeley le debería pegar un... Bueno, filosóficamente es así, en su sistema empirista. La ilustración dirá, solamente tiene categoría de realidad aquello que la razón puede demostrar. Y en el intento de nivelar la balanza, serán los románticos los que intenten hacer el esfuerzo sobrehumano, ya con Locke y Hobbes. El otro día pregunté en clase, paréntesis, quién era John Locke, y un chaval levantó la mano y dijo, un personaje de Lost. Estamos ya, es el desierto completo. Bueno, pues Locke y Hobbes eran... Va a quedar fatal la Universidad de Granada, voy a tener que contar algo bueno. Bueno, me lo inventaré. El caso es que Hobbes y Locke son los primeros que intentan devolver a la imaginación un estatuto realmente verdadero. Es decir, qué malo soy. ¿De qué manera la imaginación no solamente aporta doxa, es decir, opinión, sino episteme, es decir, conocimiento cierto, verdadero de la realidad? Voy a poner un ejemplo. Antes he dicho que Gandalf no va a entrar por la puerta. ¿Qué pasaría si entrase? ¿Cuál sería nuestra reacción? O todos gritaríamos, Gandalf presidente, Gandalf presidente. Como el movimiento hippie en los años 60 y 70 de Estados Unidos, ¿no? Que ponía Gandalf, vendían chapas, ¿no? Gandalf for president. No creo que las vendieran, supongo que las regalarían a cambio de un porro o algo así. Y Frodo vive y todas estas movidas para los que nos gusta el rock sinfónico, el rock progresivo, pues todos los grupos maravillosos, Yes, Genesis, Rush, Emerson, Lake and Palmer, Marillion, que hasta en el propio nombre lo lleva, pues dedicaron canciones, Led Zeppelin, a la Tierra Media, porque se convirtió para ese tipo de mentalidad, Blind Guardian, ¿no? Entre los recientes. Hay gente ya en la... Este tío ha oído a Blind Guardian, es una pasada. Bueno, pues sí, se puede rastrear la huella de una generación que anhelaba un mundo distinto y que encontró en Tolkien las respuestas a ese anhelo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón y nuestra mente no solo desean certezas, desean también una esfera de sentido en la cual nuestro anhelo, aquello a lo que no da respuesta Kinépolis, ni el centro comercial, ni la vida de cada día, completen lo que somos. Los que habéis visto la Guerra de las Galaxias, me refiero a la verdadera, no a las tres cosas que hizo luego Lucas. Cuando Yoda era listo, no cuando era repetidor de tercero de la ESO, cuando era listo, hay un momento en el que Yoda dice, le dice a Luke, cuando lo está entrenando, le dice, nosotros somos seres luminosos, no esta materia bruta, y le toca el deltoides, ¿no? Nosotros somos seres luminosos. Bueno, con hipérbaton, ¿no? Seres luminosos somos. Es que nosotros somos seres luminosos. Lo que pasa es que lo hemos perdido de vista. Nos hemos convertido en seres prosaicos. Hemos perdido en el horizonte de nuestra consideración de nosotros mismos y de los que tenemos alrededor, hemos perdido de vista realmente quiénes somos. Y nos referimos a la realidad de una manera desprovista de todo aparato, y pensamos que esa simplificación o ese proceso de sencillez respecto de cómo es el mundo a la hora de describirlo es más fiel a lo que la realidad, y eso es mentira. Eso es una falacia. Voy a poner un ejemplo que creo que todos me entenderéis. ¿Por qué no nos creemos nada de lo que dicen los políticos? Porque mienten más que hablan. Y ya es difícil, tanto el día hablando. Mienten más que hablan, es decir, sus palabras no están dichas desde la verdad, desde un afán ni siquiera significativo o de designar la realidad. Hay una tergiversación pariente lejana de la ira, hay un retorcimiento de la realidad. Es cuestión de echar mano de la hemeroteca y comparar lo que dijeron hace un poco con lo que han dicho hoy, con lo que dirán mañana y con lo que dirán dentro de... Yo vengo de una comunidad autónoma en la que, después de todo lo que ha pasado, ha vuelto a salir el PSOE. Me dan ganas de salir a la calle a bailar. ¡Yuhu! Da igual. Venga, el PSOE, los ERE. Ahí va, yo voto ahí. Sí, yo tengo aquí mi chiringuito. El chiringuito. Podría ser
el himno de Andalucía, el chiringuito. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué importa? ¿Qué importa que fulanita o fulanito salga y diga, si me lo voy a creer, porque formo parte de esa mentira cósmica en la cual los mundos en los que vivo son los mundos de Yuppie? Y me diréis, pero entonces, ¿por qué llamamos a Tolkien fantasía? Efectivamente. Para mí fantasía es el marca. Para mí fantasía, bueno, más bien ciencia ficción y terror es Gran Hermano. No riáis, todos sabéis a qué me refiero. Terror oscuro, ¿eh? Eso sí que es gótico. Gótico estrambótico. Bueno, entonces se da la paradoja de que en tanto en cuanto las palabras son dichas con verdad, hay mucha más verdad en la Tierra Media, hay mucha más verdad en el Silmarillion que en la programación de Telecinco, en la cual no hay nada de verdad. Nos vamos entendiendo, ¿verdad? En la cual el lenguaje y su uso pervertido, literalmente pervertido. ¿Habéis, por ejemplo, la palabra jugón? ¿A que todos estamos familiarizados con esa cosa? Jugón. Pues jugón es la invención de un señor que se llama Andrés Montes, que en paz descanse, que no tenía ni idea de baloncesto, y por supuesto ni idea de baloncesto, ni de hablar, que se inventó la palabra jugón. Y ahora todo el mundo es jugón, 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 jugón. Y se repite la mentira, se repite la estupidez, porque es lo que se lleva. Los programas de análisis deportivo. Análisis deportivo. Yo es que tengo mucha manía al fútbol, lo siento. Me gustan otros deportes que de verdad son deportes. Pero jugón. En todo caso, jugadorazo o gran jugador. Pero jugón. Jugón pues es un gran jugo. ¿No? Vamos, digo, según las cosas que me explicaron a mí sobre los aumentativos, diminutivos y despectivos. Este nuevo lenguaje, que cada vez da menos cuenta de la riqueza de sentido de la realidad, es un lenguaje a la medida de lo que tenemos a día de hoy. ¿Sabéis cuál era el lema de Susana Díaz en Andalucía era yo con Susana? Es para coger a los responsables de la campaña y decirles, tíos, venga, id a repetir tercero de primaria y empezamos a hablar. Yo con Susana. Y el del PP era contigo por Andalucía. Y salía la foto de un tío más pijo que un señoritingo. Contigo por Andalucía. Como vaya para allá. ¿Entendéis? La fantasía es la única manera que tenemos a día de hoy de recuperar el sentido prístino, cabal, significativo, plenamente significativo de la realidad. El campo semántico de lo que somos. Hay una canción de Rush preciosa que dice I am made from the dust of stars. ¿Verdad? Y uno dice, qué bonito, estamos hechos de polvo de estrellas. Pero es que estamos hechos de polvo de estrellas, tío. Es que estamos hechos así. And the ocean flows in my veins. Efectivamente. Y uno vendrá el químico y te dirá, claro, es que el H2O, no sé qué, 2 moléculas de hidrógeno. Déjate de rollos. Si es que las 2 moléculas de hidrógeno son un milagro. Y a día de hoy da cuenta de ese milagro solamente el lenguaje. Solamente el uso del lenguaje que en un mundo venido a menos requiere de la poesía. Tom Bombadil es un personaje que habla, si lo habéis leído en inglés, habla en pareados. Habla de hecho cantando. Por eso lo quitamos de la película. Todo el mundo ahí, ahora a la salida te espero. ¿Por qué Tom Bombadil desapareció de la película? Porque para personas que no habían leído el libro, que era para los que Peter Jackson quiso hacer la película, quedaría como un payaso. Porque nuestro mundo no es capaz de entender a un personaje como Tom Bombadil. Y esa es la tragedia, ¿entendéis? Alguien que no ha leído el libro ve aparecer a un personaje diciendo toca un Don Dilo, y dice, joder, este tío, con un sombrero, imagínate, unas botas amarillas, un chaquetón azul, un sombrero con una pluma. ¿Tom Bombadil? ¿Ese tío de dónde ha salido? Cuando uno lee el libro y contextualiza al personaje y llega a contemplarse la posibilidad de darle el anillo a... ¿Os acordáis que Tom Bombadil lanza el anillo hacia arriba y el anillo desaparece? ¿Os acordáis de esto? En el libro. ¿No os acordabais ya? Estos chicos tienen que leer más, ¿eh? Ese personaje que es capaz de
dominar hasta el mundo natural, que entra del exterior en la casa y está completamente seco, que es capaz de dominar los tumularios, de hablar con la dama, con Valla de Oro, con la dama del río, del cual sabemos tan poco, y que a la pregunta de Frodo a Valla de Oro, ¿quién es Tom Bombadil? Y la respuesta de Valla de Oro es el Señor, es el Dominus, es una divinidad de la tierra. Tiene que ver con esa adecuación que hay entre el mundo natural, cuya comunión con nosotros hemos perdido por nuestra culpa, y la manera en que en la naturaleza las cosas suceden según unos ciclos. Creo que ayer os habló Nick sobre esta cuestión, ¿no? De las 4 estaciones. Hay un disco de Marillion que se llama Season's End y que tiene que ver con esta idea, ¿no? De la adecuación de nuestros ritmos de vida a las estaciones, ¿no? El otro día, el domingo, tuvimos que adelantar los relojes, ¿os acordáis? La noche del sábado al domingo. Y uno dice, ¿por qué? Para ahorrar energía. Ah, bueno, entonces... Ya, pero mi cuerpo, mi adecuación somática a los ritmos de la naturaleza, de las estaciones, de la cosecha, de la siembra. Nos tenemos por una civilización muy avanzada porque tenemos smartphones y proyectores. Sin embargo, somos romos en cuanto a los sentimientos, a las emociones. No se nos educa eso, no se nos ayuda a establecer, a romper las barreras que nos impiden conocernos como somos, mostrarnos como somos. Sin exhibicionismos, ya me entendéis, no se trata de hacer gran hermano. Incluso aunque sacáramos lo mejor de nosotros. Gran hermano siempre saca lo peor. Es la basura que llama a la basura, ¿no? Sí, la basura siempre llama a la basura. Pero aunque fuera un programa no digo versallesco, pero en el que compartiésemos lo mejor de nosotros mismos, eso sería exhibicionismo. Hay algo en el mundo actual que hemos perdido de vista hace ya tiempo, que es el silencio. Un tempo lento respecto de la contemplación de las cosas. Mi gran rechazo de las películas de Peter Jackson es que no nos permiten contemplar. ¿Os habéis fijado, no? Continuamente la action, not words. Es una canción de Def Leppard. Action, not words. Es dame acción. Palabras. Las palabras se las lleva el viento. ¿Cómo que se las lleva el viento? Si son verdaderas y han sido dichas con verdad, no se las lleva nadie. Y se quedan para siempre en tu corazón y en tu mente. Porque te aportan conocimiento de quién eres tú y de cómo es el mundo que te rodea y en el que vives. ¿Os acordáis, no, de las secuencias estas de los enanos yendo con los barriles por el río y dices, ¿dónde estoy? Esto parece un videojuego. Si quitas el sonido, cosa que recomiendo porque es atronador, los planos duran, es como un videoclip, 1 o 2 segundos. No hay tiempo para contemplar. Cuando en El Señor de los Anillos Gandalf, Legolas y Gimli llegan a las llanuras de Rohan, os acordáis que la cámara se pone detrás de ellos y tenemos durante 2 segundos las llanuras de Rohan. 2 segundos. Déjame contemplar las llanuras. Sé testigo de esa belleza. No intervengas. El gran problema del cine comercial, el montaje, la preponderancia del montaje sobre el plano secuencia. De tal manera que un libro como El Señor de los Anillos, que requiere un tempo contemplativo que alterne con momentos de acción, se ha convertido en una película de persecuciones. De persecuciones a veces desproporcionadas. ¿Os acordáis en las minas de Moria? Se pasan 15 minutos para vencer al troll y poco después llega el Balrog y... Vamos a ver. Hasta en términos, me refiero en términos de puesta en escena. ¿Cómo es posible que a Gandalf le cueste tanto esfuerzo esto si es la némesis del Balrog? ¿Se entiende? Hay una desproporción, fruto de una ceguera que ha venido de los efectos especiales y de la fuerza de los efectos especiales y que tiene que ver también con esta malversación, con esta perversión de la que os hablaba antes, con una imposibilidad, con una ceguera para contemplar la realidad tal y como es.
Por lo tanto, las palabras para Tolkien tienen un carácter sacramental, tienen un carácter de signo, que es lo que significa sacramento. El decir las cosas significa... ¿Os acordáis cuando Frodo descubre que la palabra que hay que decir para que se abran las puertas de Moria es Mellon? Podo Mellon amino. Di amigo y entra. Claro, en inglés es una trampa porque dice speak friend. No es habla, sino dilo. Di la palabra y entra. It's that simple. Así de sencillo. Pero el mundo en el que Gandalf habita ya es un mundo en el que la antigua sabiduría se está perdiendo. Para Tolkien, y creo que todos los que habéis leído a Tolkien lo entendéis así, leer la Tierra Media, leer las historias de Frodo no es fantasía, en tanto en cuanto es una manera de iluminar nuestro mundo desde la luz que refleja el mito. Dicho de otra manera, la verdad que se nos oculta en el día a día, porque se nos ha hecho prosaica, es descubierta, es desvelada apocalípticamente. ¿Sabéis lo que significa apocalipsis? Correr las cortinas, desvelar. Por eso en inglés es The Book of Revelation. Apocalipsein, correr las cortinas. Lo que el mito hace, lo que las historias verdaderas, que ahora llamamos fantasía porque no tenemos una palabra mejor, y fantasía es bastante desafortunada. Si tú le dices a la gente por la calle, ¿qué es para ti el Señor de los Anillos? Te dirá, pues es una historia fantasía, literatura fantástica. Que no. Que no. Literatura fantástica es la razón. Bueno, no, eso es literatura de terror. Literatura fantástica es la prensa. Alguna prensa es fantástica, pero vamos, no te digo nada. La literatura de Tolkien está en el mismo rango, como demostró la tesis doctoral de Martin, entronca con Homero, entronca con Hesíodo, con Jasón y los argonautas, no Jasón y los astronautas, como me puso un alumno en un examen. En Jasón y los astronautas... ¿Los astronautas? Es genial, corregir exámenes a veces es divertido. No me extraña que Tolkien empezara a escribir El Hobbit en un examen en blanco. Porque a veces llega un momento en que dices, joder, tengo que escribir algo o dibujar, no sé, algo al estilo de Dalí para purificarme, ¿no? Después de tanta burrada. Una vez corregí un examen que empezaba así, Velázquez nació en su ciudad natal. Oye, inapelable, ¿no? ¿Qué le vas a decir? Pues claro que sí, nació en su ciudad natal, qué demonios. Y nació en Bilbao porque era de Bilbao y nació donde quería. Bueno. Por lo tanto, ¿por qué es fruto de potestad la palabra? ¿Por qué en Tolkien tenemos una... Las palabras dichas con verdad son fuente de sentido? Hay un momento en el que Theoden se lamenta con Gandalf de que la victoria de Sauron significaría el final de las canciones. Es decir, la derrota en cualquier mundo de fantasía que penséis... Voldemort, Darth Vader, cualquier malo, ¿verdad? El malo es malo porque va a condenar a la esclavitud a los demás. Este es un error en el que Peter Jackson también ha caído. En la Tierra Media el problema es que se perdería el saber atávico que hay detrás del lenguaje, la tradición, el saber antiguo que nos traen las canciones. Y esa sería la verdadera tragedia, no tanto una esclavitud física. La máxima y más profunda muestra de poder de Gandalf procede de que es capaz de manifestar su voluntad en sus palabras. Cuando entran en Moria y dice la palabra fuego en élfico, su vara se enciende, obedece, porque una de las potencialidades de la madera es ser combustible. Para los hobbits, Gandalf es el que hace fuegos artificiales, es decir, el que les descubre la dimensión lúdica del fuego. Pero ante el Balrog, Gandalf se muestra como el servidor del fuego secreto, la némesis de la llama de Udun. Y el campo semántico en el que Gandalf se mueve todo el tiempo es el del fuego. Por eso le dice, you shall not pass. No pasarás, no puedes pasar.
You shall not pass. Es sobrecogedor ese momento, ¿eh? También en la película. Ese es muy buen momento. You shall not pass. No podrás pasar. Es un consejero, Gandalf. Nunca es providencia por otros. Lo que hace es decirle a cada personaje lo que debe hacer. Tú quieres ser el portador del anillo, yo te ayudaré. Pero yo no puedo tomar las decisiones por ti. La sabiduría de Gandalf se demuestra no en tanto en su poder como mago. Por eso la magia en la Tierra Media no tiene nada que ver con la noción de magia que tenemos. La magia para Tolkien es la capacidad de llevar a su plenitud lo que las cosas son. Y en ese sentido los hobbits son mágicos. En ese sentido los elfos son mágicos. ¿Os acordáis cuando Pippin y Merry le dicen, estos mantos son mágicos? Y los elfos no entienden lo que dice en el capítulo Adiós a Lórien. Y la respuesta que le da el elfo a Pippin es, ponemos nuestra mente en las cosas que hacemos. Y ponemos en las cosas que hacemos la mente de todo aquello que amamos. Y como amamos las hojas de los árboles y amamos los colores de la naturaleza, en ese sentido, o sea, no es una capa de camuflaje como las militares. No vas mimetizado. Es algo muchísimo más profundo. ¿Entendéis? Que responde al amor por las cosas creadas. Cuando Eru dice hágase, cuando Eru dice ea, el mundo es creado. La fuerza de la palabra en Tolkien tiene un poder performativo, tiene un poder subcreativo. Es la palabra la que da consistencia a la realidad. Sin embargo, pensad en Saruman. ¿Cuál es la causa de la impiedad de Saruman? Hay un capítulo entero dedicado a la voz de Saruman, ¿os acordáis? La voz de Saruman. Es el perfecto engañador. ¿En qué se demuestra que Gandalf es su némesis? En que Gandalf le dice, haciendo honor a la verdad de la palabra, le dice a la cara que ha sido desleal. Es decir, frente a la impiedad de Saruman tenemos la piedad de Gandalf. La piedad que se manifiesta como misericordia, se manifiesta como compasión y por lo tanto se manifiesta con toda la fortaleza que requiere decir las cosas a la cara. ¿En qué se manifiesta la verdadera amistad? En que alguien es capaz de decirte las cosas como son. Es decir, en que alguien te pone la palabra delante y la verdad que la palabra requiere. Gandalf es poderoso porque dice siempre la verdad. Así de sencillo. Y en la palabra dada es donde está el destino. ¿Os acordáis cuando Frodo acepta ser el portador del anillo? Ahí ya está su destino de marcharse de la Tierra Media. Salvé la comarca Sam, pero no para mí. Así ha de ocurrir a veces, que unos deben renunciar a unas cosas para que otros las conserven. Estaba ya de una manera seminal, estaba ya en su aceptación de la misión como portador. De la misma manera que cuando Bilbo renuncia voluntariamente al anillo a unas regañadientes, ahí está también su destino, de ir a Rivendell a recopilar poemas, a recopilar la tradición, a traducirla a la lengua común y a marcharse de la Tierra Media. Esa es la realidad de las cosas. En la palabra dada está el conjunto de lo que luego, nos guste o no, forma parte de las decisiones que hemos tomado. Frodo muestra su piedad, su crecimiento en sabiduría y en conocimiento cuando, por ejemplo, perdona la vida de Saruman. ¿Os acordáis? En el libro, por supuesto, estoy hablando. Dice, no lo matéis porque pertenece a una elevada estirpe a la que no nos habríamos atrevido a atacar nunca. Y entonces Saruman, que todavía tiene algo de sabio, le dice, has crecido, mediano. Eres sabio y cruel. No es cruel, pero para el soberbio, que le digan las cosas a la cara significa crueldad, porque es un espejo que le muestra un rostro que no quiere ver. Frodo y Sam se sienten rudos. ¿Os acordáis cuando están con Faramir y los hombres de Faramir se levantan y miran hacia el oeste antes de comer, como una especie de silenciosa bendición de los alimentos? Y dice el texto que Frodo y Sam se sintieron rudos, literalmente,
porque no tenían esa costumbre. Imagínate, los hobbits comen 6 veces al día como mínimo, a todo el día levantándose y sentándose para dar gracias. Se sienten rudos. ¿Por qué? Porque no tienen palabras. Han perdido la tradición según la cual los alimentos son algo sagrado. Los hombres de Faramir reconocen su origen en el acto piadoso de veneración, en la acción de gracias, hacia el oeste, hacia un saber ya olvidado. Miran hacia el oeste, pero ya no saben dónde está Ilúvatar, ni siquiera dónde está Númenor. Forman parte de una tradición perdida. Forman parte de un mundo en continua decadencia. ¿Os acordáis? Los jinetes de Rohan cumplen el juramento, una palabra que los vincula, una palabra que los convierte en deudores. De la misma manera que cuando Aragorn le pide a los muertos que cumplan su juramento, no me refiero a la película, que es uno de los momentos más horrorosos de la historia del cine, sino al momento clave en el que Saruman, en el que Aragorn exige el cumplimiento de la promesa a los muertos. Y la redención de los muertos procede del cumplimiento de su palabra. ¿Entendéis? Lo que domina la Tierra Media una y otra vez es que las palabras son dichas en verdad, en la radicalidad de su significación, tanto personal como cósmica. Frente al caos, que es el desorden, lo que domina en El Señor de los Anillos es el cosmos, el orden. Ante un mundo caótico, lo que imprime Tolkien es la relevancia de lo cósmico, incluso de lo microcósmico. Fijaos cómo los acertijos en las tinieblas entre Gollum y Bilbo, ¿a qué corresponden? Corresponden a una misma manera de entender el mundo. Por eso se pueden entender. Por eso hay una íntima comunión entre los hobbits, porque el propio Sméagol también lo fue. Y aun siendo alguien depravado por tantos años de sufrimiento, todavía hay en él el recuerdo de las cosas sencillas de la vida, ¿no? Voy a terminar ya, porque creo que hay que terminar, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué os reís? Bien, quería terminar con una cita de un libro que os recomiendo, que se llama Teoría de la cordura y de los hábitos del corazón. Dice así: en el primer libro de la metafísica, Aristóteles señala que cito, quien ama los mitos es en cierto modo filósofo, porque el mito se compone de elementos maravillosos. ¿Maravillosos en qué sentido? En que, y con esto cierro, en que la única manera que a día de hoy nos queda para recuperar una visión verdadera sobre la realidad es contar historias. Dicho de otra manera, sabemos a quién pertenecemos, sabemos a qué tradición pertenecemos en la medida en que somos capaces de recuperar el saber arcano que nos ha precedido. Ahí es donde está nuestra más íntima verdad. Todo lo demás es fragmentario. El saber a día de hoy, desde hace yo creo que un par de siglos, nos llega mediante flashes que no tienen conexión unos con otros. A día de hoy no tenéis más que ver las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones que te puedes descargar al móvil. Vale, te descargas aplicaciones, ¿y eso qué hace? ¿Qué te aporta de conocimiento sobre ti mismo y sobre la realidad? Vosotros pertenecéis a una generación, mucho más que yo, por lo menos que ya casi tengo 50 años, pertenecéis a una generación mucho más presa, fácil, de una instantaneidad que no os va a permitir descansar. Porque estáis requeridos por tantísimos estímulos instantáneos que creo que tenéis la amenaza grande de la superficialidad cerniéndose sobre vuestras cabezas. El Twitter, el retweeter, el Facebook, el no sé qué, el Spotify, el no sé cuántos, el estar al día, que es lo último. El WhatsApp, o como suene. El otro día, ayer en el tren, era ensordecedor.
La gente que se ha dejado el móvil, me he dejado el móvil, y entonces de repente, ¡ah!, paro cardíaco. La vida tiene otro tempo. La vida tiene un tempo que procede de lo que queremos que signifique. Y lo que queremos que signifique la vida, en el caso de Tolkien, nos lo devuelven las historias. Decía Clive Staples Lewis que el mito es la llave maestra que abre cualquier puerta. 2 puntos. Aplíquese a la cerradura que se necesite. ¿Por qué a día de hoy Tolkien es alguien que nos enseña cómo es nuestro mundo, cómo somos cada uno de nosotros? ¿Por qué nos podemos asomar una y otra vez a ese mundo y entendernos? Porque hay mucha verdad antropológica en cada uno de los personajes, en el desdoblamiento de cada uno de los personajes respecto de quiénes somos nosotros. Y por lo tanto, yo os diría, para concluir, que la crisis de nuestro mundo es una crisis estética. Y la palabra estética, si tú pones en Google estética, ¿sabéis lo que aparece? Clínicas de cirugía estética. Hasta que viene la primera entrada referida a la palabra estética en sentido filosófico, tienes que pasar varias páginas. Sin embargo, la palabra estética viene del griego aisthysomai, que significa percibir. En la Grecia clásica, estetike significaba percibir, y percibir las cosas era percibirlas en cuanto que verdaderas y por tanto en cuanto que bellas. Por esa circumincesio que se da entre los trascendentales del ser. Lo que es bello, es bueno, es único y es verdadero. En la medida en que perdamos esa visión, lo poliédrico que tiene la realidad se convertirá en un puzzle irresoluble. Volver a combinar las piezas y dar con la solución adecuada es algo que va a venir de una reutilización, de una recuperación y de un consuelo que solo llegará a nuestro corazón en el momento en que aprendamos a darle a las palabras todo el potencial de significado que tienen y que las utilicemos con la honestidad del que sabe que las palabras esconden la verdad sobre el mundo. Ya está. Bueno, yo creo que nos hemos quedado sin palabras casi, ¿no? Después de esta intervención de Eduardo, que siempre propone unas perspectivas bien diferentes, ¿no? Con respecto a lo que se suele estilar en los foros sobre Tolkien y en los medios más populares, ¿no? Que tratan sobre la literatura fantástica. Unas coordenadas bien diferentes. Yo creo que lo que vamos a hacer es guardar las preguntas para la sesión de la mesa redonda después y seguir ya con la intervención de Thomas Honegger, que es nuestro siguiente ponente. So Thomas Honegger is our next speaker here this morning, and if you want to stay with us up here, we can have a few questions afterwards. Yes, so please have a seat. You will need this. This one. Yep. Which one is it, Thomas? It's Victoria, Tolkien Victoria. I'm going to leave you here. Do you want to sit down here?